Bueno, pues yo quería hablar un poco del tema de las rúbricas y por qué lo utilizo desde un tiempo hacia acá, especialmente cuando trabajo con tareas de tipo grupal, porque a mí es una herramienta que me ha servido para poder valorar tanto el desempeño individual como el grupal en cuanto a tareas que tienen una envergadura más grande que simplemente hacer una actividad concreta. Entonces, al poder valorar distintas acciones se definen a partir de filas y a la vez puedes concretar la valoración que le das a cada una de ellas de manera muy objetiva, pues eso hace y me ayuda a poder definir claramente luego una puntuación para una tarea que es bastante más compleja que hacer una actividad concreta, cosa que pues no podía hacer de otra manera que con la rúbrica. El hecho de utilizar la rúbrica para mí al principio pues también era como algo que me frenaba y que todavía yo estoy descubriendo, sobre todo porque me daba la impresión de que nos entretenían mucho tiempo haciendo mucha documentación y mucho trabajo y que no sabía si en realidad iba a ser efectivo o no. Entonces eso era por un lado lo que me planteaba. Por otro lado, hay algo que a nivel personal y a nivel de profesorado pues me preocupa mucho, que es ver cómo ir trabajando desde la educación para romper este círculo de individualismo en el que estamos inmersos. Entonces, trabajando el equipo en clase, me di cuenta de las dificultades que los alumnos tienen para poder primero encontrarse como personas y luego construir un objetivo común. Hay mucha dificultad porque estamos trabajando contracorriente en esos valores del individualismo y yo veo la necesidad de romper eso. ¿Cómo hacerlo y por qué hablar de rúbrica? Bueno, porque es muy difícil ser objetivo. Cuando hablamos de relación y de vínculo, es muy difícil serlo y el profesor, que es tan humano como el alumno, necesita de alguna manera ver esta realidad desde un punto de vista lo más objetivo posible. Aprendiendo de mis compañeros nuevos, más jóvenes, la verdad, pues poquito a poco me voy introduciendo en ello y entiendo la necesidad de hacerlo. ¿Qué me ha podido aportar esta rúbrica en concreto, que es de trabajo en equipo, para mí? Como profesora, al principio, pues lo más difícil creo de hacer son los descriptores para saber realmente qué es lo que estamos evaluando, pero luego te das cuenta que objetivan muchos de estos procesos y que es muy fácil rellenarlo. Y no solo es la interpretación que tú haces en un momento, pues bien de ese alumno que todavía no conoces bien o de ese equipo que no sabes bien cómo está funcionando, porque no podemos estar en todas las realidades, ¿no? La rúbrica que se trabaja es buena para el alumnado y también para nosotros. Y luego porque nos da también una retroalimentación, dónde están los procesos, qué está sirviendo y qué no. Eso sería un poquito así a nivel general. A mí no podemos perder de vista que esto solo es una herramienta y no es el objetivo ni es la educación. Entonces, si lo utilizo como herramienta no hay problema. Ahora, cuando lo centro como si fuese la... Esto es una rúbrica para la valoración del trabajo en equipo. Es un ejemplo, está tomado de un trabajo en internet de otros profesores, pero que yo creo que es clarificador, ¿vale? Hay un nivel de dominio, hay distintos dominios, pero este dice participar de forma activa y responsable en el trabajo colectivo y mostrar una buena actitud hacia el grupo. Y luego pone 5 o 6 indicadores que a su vez tienen 4 descriptores diferentes. Si lo vais leyendo es muy fácil. Por ejemplo, el primer indicador dice colabora en el diseño de un planteamiento básico de trabajo y participa en la discusión de la estrategia de funcionamiento. El primer descriptor diría muestra resistencia en trabajar en equipo, falta mucho a las reuniones, hace pocas aportaciones y en general son de poca relevancia. El segundo te va diciendo que aunque asista a las reuniones, no siempre participa y no lo hace de la manera que pensamos que sería óptima, ¿no?
y aunque acepta la organización. La tercera, si asiste y muestra también, está dispuesto, participa. Y la cuarta sería pues la persona que trabaja muy bien en grupo, sabe organizar el trabajo y está dispuesto, ¿no?, a ser uno más y compartir. Y así vamos haciéndolo con algunos de los indicadores. En realidad, fijaros, tendríamos solo que señalar la situación en la que el alumno se encuentra. Y también, si la tiene de antemano, el alumno sabría cómo iba a ser evaluado y podría apropiar su trabajo a las exigencias que se le van a pedir. Yo creo que con que lo leáis y lo penséis es suficiente. Gracias. Bueno, pues aquí podéis ver una muestra de una rúbrica que utilizo para uno de los, pues de las tareas bueno, más bien es un instrumento de valoración, de evaluación de tareas, que es el portafolio. Pues a su vez, para que me sirva pues una valoración, para poder utilizar una valoración más objetiva de este portafolio, utilizo la rúbrica. Esta rúbrica, como podéis ver, tiene, pues en este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 filas y 5 columnas en las que se valora del 1 al 5. Yo elijo valorarla del 1 al 5 porque luego al final, como las notas van traducidas del 1 al 10, a mí me es más cómodo añadir esas 5 columnas, en el que un 5 sería la nota máxima y un 0 sería la nota mínima, pero la que solo lo utilizo pues cuando no ha habido una entrega del trabajo o una inasistencia a todas las sesiones pues, que conllevan la preparación del mismo. Pues esas columnas, pues en este caso pues del portafolio, pues se valoran desde la presentación, el orden y la estructura, la expresión y la redacción y la gramática, el cambio conceptual. Valoro también el crecimiento y el desarrollo personal que demuestran en esa producción. También la reflexión, ¿no?, porque es algo, el portafolio lleva asociado una parte de reflexión de cada una de las tareas, y luego también la asistencia a las sesiones preparatorias de todos los trabajos del portafolio, que en nuestro caso en formación profesional es imprescindible. Pues dentro de cada una de ellas, pues pongo un ejemplo, pues si en el cambio conceptual veo un 5, significaría que por medio de los trabajos incluidos en este portafolio se puede percibir que ha habido un cambio relevante en cuanto a los conceptos técnicos que se incluyen en ellos. En la siguiente sería que el cambio pues, se ha producido, pero no de una manera tan relevante. Pues en este caso, el que le había señalado a esta alumna, pues se aprecia que pues, los cambios no han sido tan importantes y así hasta el 1, ¿no?, en el que pues, los cambios no se han percibido, no se percibe ningún tipo de cambio en cuanto a los conceptos que hemos estado trabajando con las tareas asociadas a ese portafolio. Pues en este caso esta rúbrica la he hecho con el IDOCEO, entonces voy señalando directamente, en este caso un 4 tenía, que como si fuera un 8, 3, 3, 3, según yo veo que se adecua a lo que contiene cada una de las celdas, y así, una vez ya pues le doy a hecho, me aparece la nota, que en este caso la tengo evaluada de 0 a 100, que tiene asociada a esa rúbrica, por lo que de una manera muy objetiva, señalando cada una de esas partes, se traduce en una nota que no es, pues que me parece que es bastante concreta. Esta rúbrica la he hecho yo en su mayoría. Yo cojo a veces modelos de rúbricas que ya están hechas y le voy añadiendo columnas o filas según los intereses que tenga con ellas. En este caso cogí algunas que ya estaban hechas y que tenía yo hechas de años anteriores y, por ejemplo, la última columna de asistencia a sesiones preparatorias se la añadí yo. Entonces luego la voy adecuando a los objetivos que tengo que trabajar o que quiero valorar con ella. También una de las ventajas que te proporciona hacer las rúbricas con el IDOCEO es que puedes descargarte desde el mismo foro de IDOCEO, la gente comparte rúbricas que ya ha hecho y que le han sido útiles y las comparte bien de materias concretas o rúbricas generales, las comparte en IDOCEO, tú también lo puedes hacer y a partir de ahí te la puedes descargar directamente en el IDOCEO y te aparecen ya hechas, te puedes descargar incluso paquetes enteros
y entonces pues es comodísimo porque no tienes que hacerla. Ya sobre eso, sobre esa misma rúbrica la puedes editar con la herramienta, pero no tiene por qué, la puedes utilizar directamente. Así que eso es de lo más útil y sobre todo te quita el tener que dedicarle mucho tiempo a hacerla tú, porque las rúbricas requieren bastante elaboración. Entonces, si puedes partir de una ya hecha pues, y adaptarla a ti, mejor que mejor. Este documento, que es una rúbrica en la que sirve para calificar de una manera objetiva todo el trabajo, que incluye la exposición y el documento de investigación. Bien, la exposición vale el 30% y hay ciertas categorías. Bueno, una rúbrica que he diseñado yo, hay otras que están bastante bien, que se pueden adaptar, pero en este caso me interesaba poner una que recogiera algunos aspectos que a mí me parecen importantes. El tiempo, el dominio del tema, la expresión, tanto verbal como no verbal, los recursos expositivos que se han utilizado en esa exposición y el contenido. El tiempo, entiendo que las exposiciones no deben durar más de 10-15 minutos. Se establece 12 minutos, 14 minutos, se acuerda con ellos, para que no sean exposiciones las que se basan en que ponen un vídeo, están mucho tiempo leyendo un PowerPoint con mucho texto. Entonces tiene que ser un tiempo corto en el que puedan desarrollar su expresión oral y es difícil rellenar 10-15 minutos hablando. Si se sobrepasa el 25, no se emplea el 25% del tiempo o se ajusta perfectamente el tiempo, va a ir modulando esa calificación que evidentemente en las primeras exposiciones, como esta es una rúbrica con la que se va a trabajar de manera continua, el resultado final suele ser que el alumnado termina haciendo muy buenas exposiciones porque conoce esto y se le va entrenando en esto, se le van poniendo ejemplos, se le van poniendo, dando facilidades, se le ayuda en ese sentido. Entonces transitan desde un mal en un momento determinado, no es un fracaso, no es simplemente un punto de partida o un aspecto a mejorar. El dominio, si no domina el tema mínimamente, hasta mostrar un dominio bastante alto de lo que habla. La expresión, esas exposiciones en las que hay mucho atasque, no hay fluidez, hay parones, hay demasiadas lagunas, hasta un dominio del lenguaje verbal, del espacio, de los gestos, de las manos, de las pausas, de la expresión muy buena. Los recursos que van desde... son muy pobres, es decir, el típico PowerPoint corta pegado con mucho texto, hasta recursos atractivos, variados, originales, que puede ser una presentación muy basada en imágenes, que es un apoyo, no es una lectura que te pone de espalda al público y no puedes desarrollar todo ese enfoque comunicativo, y en el que se puede utilizar también por infografía, se pueden utilizar cartelerías grandes diseñadas para esa exposición, objetos concretos, etcétera, ¿no? Y finalmente el contenido. Hay una serie de puntos que debía de incluir el trabajo, y con cierta flexibilidad si se ajustan o son insuficientes, o por otro lado si se abarcan con brillantez. Y por otro lado el documento, que es el formato escrito, que normalmente lo puede entregar digitalmente, se evalúa los aspectos formales que se le han dado, si no los cumple o si la estética es muy buena, desde no solo el número de páginas, sino paginado, márgenes, sangrías, tipo de letra, espaciado, el uso de las imágenes, el uso adecuado también de la cursiva, la negrita o el subrayado, ese tipo de aspectos que van a hacer que el documento sea limpio, bonito, atractivo, visible, fácil de leer y de manejar, ¿no? Por otro lado, el desarrollo de todos esos puntos que tiene que incluir si no está desarrollado, o por otro lado, recoge todos los puntos con profundidad. Las fuentes documentales de las que hemos estado hablando, si bueno, es un cortapega que se ha cogido de un libro, o si por lo menos ha habido un intento de ver diferentes fuentes de categorías o naturaleza diferentes, incluyendo algunas de solvencia. Y finalmente las aportaciones personales, que están muy relacionadas con los comentarios, con las conclusiones, con la introducción. Si bueno, no hay ningún tipo de huella personal, o por el contrario, si se ve que hay una elaboración valiosa,
hay un proceso de expresar opiniones, de contrastar posiciones, etcétera. Como digo, esto no es un documento final, sino que es un documento que conocen desde el inicio y el proceso que va desde las primeras producciones hasta el final de curso, y bueno, y si ya es una etapa más continua, suele ser bastante sorprendente. Y creo que a mí por lo menos me sirve para objetivar la calificación y suele ser algo que le ayuda y por otro lado minimiza bastante los conflictos y los problemas.